Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos a su programa Finanzas a la Carta, el programa en donde buscamos aumentar tu inteligencia financiera para romper los grilletes del endeudamiento y que puedas tener una vida con más opciones, una vida más próspera. El programa donde te ayudamos a educarte en temas de emprendimiento, de inversiones, de finanzas personales, ¿ok? Soy tu amigo Juan Carlos Cano y de verdad que es un placer poder tenerte nuevamente con nosotros. En el programa de hoy vamos a hablar un poco de emprendedores y de cómo hacer red del emprendimiento. Así que pues quédate con nosotros. Y para que comencemos, quiero contarte una historia muy interesante que conocí probablemente estos días. Y esta historia narra que había en una ocasión un soldado en la Segunda Guerra Mundial que se había perdido del campo de batalla y llevaba días caminando y caminando hasta que llegó cerca de un poblado muy pobre, muy deprimido. Recuerden que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Y estando en este poblado, este joven soldado se acercó a la orilla del río y comenzó a lavarse un poco la ropa, la cara, a asearse un poco. Habían unos niños jugando cerca y vieron a este hombre que se encontraba cerca del río y la curiosidad de los pequeños los llevó a acercársele a él. El soldado nervioso, los niños también un poco nerviosos, comenzaron a conversar. El soldado tenía mucha hambre, pero sabía que nadie le iba a dar de comer. Así que se le ocurrió una idea bastante interesante. Le propuso a los niños que prepararan juntos una sopa de piedras. ¿Una sopa de piedras?, preguntaron los niños. Sí, nunca han probado una sopa de piedras. Es muy fácil de preparar, pero yo prepararía la sopa de piedras, les decía el soldado, pero necesito una cacerola, una olla, algo grande para poder prepararla. En ese momento uno de los niños levantó la mano y dijo, mi mamá tiene una olla. Voy y la traigo rápido. Y se fue corriendo hasta una casucha, una casita muy en madera, cayéndose de la pobreza que había en ese sector, pero sacó la olla y la llevó rápidamente a la orilla del río donde estaban todos reunidos. El soldado, mientras tanto, había apilado algunas piedras y había colocado unos leños y había encendido el fuego. Entonces puso la olla, puso adentro unas piedras, la llenaron de agua y comenzó a ver cómo el agua poco a poco se calentaba. Todos los niños alrededor viendo cómo se preparaba una sopa de piedra. El soldado revolvió un poco el agua, la probó y dijo, está buena, pero le falta sal. Si alguien tuviera un poco de sal para echarle a la sopa. Uno de los niños dijo, en mi casa hay sal, yo traigo la sal. Y fue corriendo a buscar la sal. El soldado nuevamente probó la sopa y dice, sí, pero le sigue faltando algo, creo que le falta papas. Uno de los niños dijo, en mi casa hay papas, y fue corriendo a buscar algunas papas. La mamá de los chiquillos se acercó a ver qué era lo que estaba pasando y vio que algunos habían traído zanahorias y papa y la sal y otras cosas. Y el soldado dijo, está muy buena, pero si tuviésemos algo de carne para agregarle a esta sopa de piedras, creo que quedaría mejor. La señora dijo, pues bueno, tengo una porción de pollo que quedó de lo que tenía. Y fue y trajo también un poco de pollo y así paulatinamente todos fueron agregando uno que otro poquito de ingredientes y terminó la historia en que pudieron hacer una sopa en una olla grande en donde toda la comunidad pudo de alguna forma saborearla, mojarse los labios en esa sopa y disfrutar algo distinto en compañía los unos con los otros. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque cuando nos unimos, cuando estamos conectados, cuando todos aportamos un poquito, somos capaces de hacer cosas más grandes de lo que podemos hacer de forma individual. La suma del esfuerzo de cada uno de nosotros siempre será más grande que el esfuerzo individual de cada uno. ¿A qué traigo esto a colación? Lo traigo a colación porque en muchos viajes que he podido realizar por diferentes culturas, por diferentes partes del mundo, he visto las diferencias culturales que se encuentran, por ejemplo, entre las personas que viven en Asia, las personas en el Medio Oriente, las personas en Europa, con respecto a la forma como nos comportamos en Latinoamérica.
sobre todo en el campo del emprendimiento a la hora de emprender. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que hay culturas en donde si tú vas a hacer una compra, si tú vas a gastar un dinero en algo, lo primero que tienes que verificar es que en tu entorno cercano haya alguien que sea capaz de hacer ese trabajo para que sea una persona de tu entorno cercano la que se gane ese dinero? Y de esa manera, entre ellos como comunidad están constantemente rotando el dinero los unos con los otros. Eso generalmente no pasa con nosotros. Por esa razón, la invitada que vamos a tener el día de hoy, que voy a tener el gusto de presentarte en el siguiente segmento, nos va a mostrar una metodología que han desarrollado para que emprendedores, proveedores, clientes, personas con ideas, personas con un negocio ya funcionando, puedan conectarse los unos con los otros para generar un ecosistema de emprendimiento alrededor del cual los unos apoyen a los otros. El programa de hoy va a estar muy interesante y va a estar dedicado entonces a nuestros amigos emprendedores. Y como ya saben que en Finanzas a la Carta estamos apoyando el emprendimiento, les voy a mostrar cuál es el emprendimiento del día de hoy. Hoy quiero presentarles algo que me pareció hermosísimo. Lo tengo aquí en el celular inclusive, lo voy a ver acá directamente en el celular. Y les invito a que busquen en Instagram minga-artesanía.chile. Lo voy a repetir y va a aparecer los caracteres acá. minga-artesanía.chile. Esta cuenta es hermosa, tiene muy pocos seguidores, pero es hermosísima porque ellos se encargan de hacer arte en madera. Es una emprendedora que crea obras de arte en madera bellísimas, casas en miniatura hechas a mano. No solamente son casas de miniaturas hechas a mano, sino que también las hacen con madera rescatada, madera de demoliciones, y tienen envío a todo el país. Aquí en ese momento yo estoy viendo algunas de sus obras y de verdad que son hermosísimas. Entonces vamos a apoyar el emprendimiento nacional y los invito a que sigan esta cuenta, y no solamente a que la sigan, sino también a que apoyen lo que tienen ellos para ofrecernos a todas y todos. Bien, entonces antes de terminar este segmento, lo que tenemos aquí a continuación es que unas preguntas que nos han hecho nuestros amigos a través de las redes sociales, voy aquí a mencionar solamente un par de ellas rápidamente. Vamos a saludar a Pablo Vázquez Flores, que por TikTok nos manda la siguiente pregunta. Nos dice: hola JC, hola Juan Carlos, uno de mis principales problemas es tener que lidiar con los ingresos variables. Mira, Pablo, pues te voy a decir lo siguiente: ese problema no es solamente para ti, no solamente lo tienes tú. La mayoría de los emprendedores tienen ese problema en las finanzas. ¿Por qué? Porque el ingreso variable se da cuando tú dependes de lo que ocurre en el mes, de la actividad económica que ocurre en el mes. No solamente para los emprendedores, sino también para los empleados. Por ejemplo, el empleado que tiene una porción de su sueldo fija y otra porción amarrada a un resultado, comisiones, bonos, desempeño, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre con esto? Que tenemos meses que son muy buenos y tenemos meses que son económicamente muy deficientes. Así que lo que vamos a hacer aquí, mi querido Pablo, rápidamente te contesto: tienes que definir un monto fijo con el que vas a mantener tu economía en casa. Un monto fijo. Lo vas a decidir en familia. ¿Cuál es ese monto? Y cada mes, sin importar si tu ingreso ese mes fue superior, fue más alto que el número que tienes allí plasmado, solamente vas a utilizar ese monto. El resto se va para ahorro y posible inversión. Entonces, para todas aquellas y aquellos que, como Pablo, tienen esa situación del ingreso variable y se les descuadra el mes, determinen el monto fijo que van a recibir como si fuera un salario fijo. El mes que sea mayor ese monto, ese mes se ahorra, se guarda, se utiliza para inversión. El mes que sea menor, se toma desde allí para poder mantenerlo. ¿Ok? Bueno, mejor vámonos a comerciales para que volvamos con nuestra invitada del día de hoy. Y como les digo, una invitada especialísima, con mucha experiencia en emprendimiento y sobre todo que creó un ecosistema para apoyar a los emprendedores. Ya volvemos en Finanzas a la Carta. En Joyería Aurus apostamos por la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, diciendo no a la explotación minera. ¿Cómo lo hacemos?
Las joyas que no son recompradas pasan a una etapa de resolución, donde son fundidas y transformadas en oro laminado, materia prima fundamental para el proceso de fabricación, para así llegar a nuestras vitrinas como un producto totalmente nuevo y amigable con el medio ambiente. Por esto, contamos con nuestro sello de compromiso Eco Gold. Amigas y amigos, y estamos de regreso nuevamente entonces en Finanzas a la Carta, el programa que busca aumentar tu inteligencia financiera para romper los grilletes del endeudamiento y brindarte una vida con más oportunidades. Y en ese momento me encuentro muy feliz porque pocas veces tú tienes la posibilidad de conocer y de reunirte con personas que han recorrido el camino completo. El camino completo, el camino del aprendizaje, el camino de la práctica y el camino de la enseñanza o de entregar la información, de educar a otros, de ayudar a otros a salir también adelante. Y aquí está conmigo en el escenario nada más y nada menos que Geraldine Huerta. Geraldine, bienvenida a Finanzas a la Carta. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Así que aquí con todo el ánimo para que demos un gran espacio. Muy bien, Geraldine, para que quienes no la conocen, ella es especialista en negocios, especialista en el mercado de alimentos, en la industria del alimento, ¿verdad? Y es la fundadora de una asociación para los empresarios, para los emprendedores, que se llama Match Emprendedor. Pero vamos a ir paulatinamente durante el programa, Geraldine, aprendiendo un poquito de ti y conociéndote. Así que para que comencemos, por favor, cuéntanos, para que todos sepan en casa, ¿quién es Geraldine Huerta? Bueno, Geraldine Huerta es madre, es emprendedora, todavía me catalogo como emprendedora, me falta para ser empresaria, pero para allá vamos. Soy una amante del ecosistema emprendedor de profesión, también te puedo mencionar, yo estudié administración en producción gastronómica en INACAP. Soy chef, por lo tanto, pero también tengo formación en el área de negocios y de marketing. Así que desarrollé un perfil profesional bastante completo y hoy en día soy una apasionada del mundo emprendedor y de ayudar a otros con el conocimiento a lograr sus sueños. Esa es mi filosofía. Muy maravilloso. Y yo estoy aquí con muchas ganas de aprender de ti, te lo puedo garantizar. Sobre todo por eso mismo que tú dices que lograste desarrollar en tu carrera todo el perfil completo. Pasaste de ser una persona que estudió, estuviste a cargo de equipos pequeños, estuviste a cargo de equipos muy grandes, empresas chicas, empresas grandes. Ahí aprendiste muchísimo y quiero ir contigo recorriendo este camino y entregándole tips a nuestros televidentes sobre cuáles son las claves que uno tiene que ir atento en el camino para poder comenzar luego a emprender, porque hoy por hoy estás emprendiendo y apoyando a muchos emprendedores en todo el país, ¿verdad? Así es. Como si tú me dijeras como tips, número uno, que se formen en negocio, que se formen en finanzas, ¿ya? Y hoy en día también con todo el tema tecnológico, también es súper importante el uso de la tecnología, inteligencia artificial, herramientas de diseño y todo lo que tiene que ver con comunicación. Como anteriormente, la gente se preocupaba de tener un buen plato, un buen producto, pero hoy en día es sumamente importante con lo competitivo que hay en el ecosistema y en general en el mercado. Mientras más herramientas tengamos, tenemos muchas más oportunidades de diferenciarnos de la competencia. Y ahí yo creo que está la clave para lograr negocios exitosos. Geraldine, tú eres experta en el mercado de alimentos, en la industria de los alimentos. En la industria de los alimentos están los restaurantes. Los restaurantes probablemente es uno de los modelos de negocio que más utilizan las personas para comenzar el emprendimiento, ¿no? Comenzar a hacer alguna cosita en casa, tener un pequeño restaurante. Muchos sueñan con un bar-restaurante, ¿verdad? A mi esposa le pasa eso, ella sueña con tener un bar-restaurante. En fin, ese es un modelo de negocio muy difundido a nivel mundial.
mucha gente lo intenta implementar. Inclusive tengo una de las definiciones de restaurante, no sé si la conoces, pero los restaurantes son muy antiguos. Tengo entendido esto, que esta palabra nace de que en el medioevo habían esos sitios donde pasaban los viajeros a tomarse unas cervezas. Alguien tuvo la idea de poner en un segundo piso una cama para que descansaran y también para que comieran, y le colocó el letrero de restáurate antes de salir en francés. La taberna. Restáurate antes de salir en francés. Entonces viene el restáurate antes, restaurante, ¿verdad? Este modelo de negocio, ¿qué tan complejo es hoy en día para el que quiere emprender? El modelo de negocio, yo no te diría que es complejo desde el punto de vista de que todos podrían emprender en el modelo de alimentos, ¿ya? Siempre y cuando vayas profesionalizando el negocio. El problema principalmente radica en cuando nos quedamos en la no profesionalización y que creemos que porque hacemos una rica hamburguesa, cocinamos la torta maravillosa, eso es suficiente. Entonces, ahí viene el problema, porque después cuando ya empiezan de pedirnos 2 o 3 tortas a la semana, te piden 5, 10, tienes que atender a un cliente más grande y no tenemos los costos estandarizados, no hemos regulado en el fondo, sacado la resolución sanitaria, no tenemos resuelto el tema de cuánta es la vida útil real de mi producto, ahí empiezan los problemas. Ahí está la paradoja McDonald's. La paradoja McDonald's es que todo el mundo dice, yo hago mejores hamburguesas que McDonald's. Y van y comen la hamburguesa McDonald's. No, que es muy mala esa hamburguesa. Y todos hacen mejores hamburguesas que McDonald's. Pero nadie es capaz de hacer hamburguesas como McDonald's. El negocio de McDonald's. El negocio de McDonald's. Porque bueno, recordemos que el negocio de McDonald's no es la hamburguesa, es un negocio inmobiliario. Ajá. Y ahí también viene como empezamos a diversificar los negocios. Hoy en día, de hecho, yo estudié también todo lo que tiene que ver modelos de negocios digitales. Okay. Estudié con Vilma Núñez en la Academia de Convierte Más. Empecé hace 3 años a estudiar estos modelos de negocio. Y hoy en día todos los negocios, incluso los restaurantes, se pueden llevar a que tengan un formato digital, que es lo que se lleva hoy en día. Yo siempre invito, por ejemplo, a los emprendedores que conozco a que indaguen en otras aristas que pueden dar al negocio. Ejemplo, hacer cursos de lo que sabes hacer muy bien, sacar una membresía, empezar a entrar a los modelos digitales. Y ahí es donde está la oportunidad de salir de solamente hacer comida a crear experiencias en torno a un producto o servicio. Bueno, atención todos los que nos están viendo en ese momento, porque me voy a detener en lo que acaba de decir Geraldine, porque es realmente relevante, importantísimo, porque está tocando temas y está planteando un camino que cualquier persona podría recorrer empezando desde ya. O sea, alguien que tiene simplemente una idea de negocio, que está en su casa, puede que esté empleado, puede que no, pero vamos a devolvernos un poquito sobre los pasos, a mencionarlo nuevamente. Comenzaste diciendo dar cursos o tener un sistema de membresía. De membresía, ok, de membresía. Cuéntanos más, por favor, de eso, porque sé que tú recorriste esos pasos también, ¿verdad? Sí, yo he tenido la oportunidad de emprender. Yo hace años atrás, yo incluso tuve una pastelería. Entonces, yo he vivido eso de los aprendizajes, del fracasar, de entender qué puedo mejorar, ir avanzando. Y ese es el aprendizaje que hoy en día también llevo a los que trabajan en el fondo, a los que trabajo ya sea asesorando, que toman cursos, etc. Entonces, cuando uno dice, yo sé, por ejemplo, soy experto en hacer tortas, o hago pan, o hago pizza de forma maravillosa. Hago rollitos de canela deliciosos. Los mejores del barrio. Ok. Y decido empezar a vender. Ajá. Empiezo a vender y en algún momento digo, ya, llegó el salto, llegó el momento de profesionalizar. Y empiezo a averiguar qué tengo que hacer, mi resolución sanitaria, la patente, bueno, todos los trámites que son muy específicos del nicho de alimentos, que de hecho para crear otro tipo de empresas no son requeridos. Y en ese momento también digo, oye, pero el mundo cambió. Hoy en día tenemos la oportunidad de todo lo digital, ¿ya? De hecho, el 80% de mi modelo de negocio es digital. Yo hago asesoría, incluso he hecho al extranjero, a Argentina, a Colombia, con el formato digital. Entonces, ahí se abren muchas oportunidades en las cuales yo les digo a los emprendedores, oye, pero optimicemos tus horas ociosas del restaurante. Tengamos un espacio, un bonito set, por ejemplo, y hagamos cursos. Y enseña, ¿por qué no?, lo que a ti te sale tan bien. Me encantó, por supuesto. Todos los restaurantes tienen
horas ociosas. Así es. Generalmente de 3 a 5 de la tarde, a 6 de la tarde, los restaurantes están vacíos, nadie entra. Se pueden aprovechar, mira, concursos de esa manera. Hacer curso, oye, hagamos una capacitación, o bien generemos contenido, ¿ya? Hay muchas aristas que se pueden trabajar al respecto. También cuando yo te mencionaba lo de las membresías, ¿ya? Estudiar marketing y modelos digital, como yo digo, a mí me abrió el cerebro. Es increíble. Y todas las semanas y meses aparecen cosas nuevas, oportunidades nuevas. Por eso la tecnología es clave también que lo vayamos revisando los emprendedores. Bueno, pero alguien está pensando en casa, lo que ella dice está bien, tiene lógica, suena bonito, pero a mí eso de tener que aparecer ante cámaras o hablarle a la gente, a mí eso no va conmigo. ¿Qué pasa con esa persona? Esa persona, por ejemplo, podría, oye, contrata a alguien, haz una alianza. También es trabajar en modelo colaborativo. Y ahí quiero tomar un poquito, la semana pasada estuve en una reunión de una asociación que hay, que se llama Mujeres en Gastronomía. Mujeres en Gastronomía. Exacto. Okay. ¿Ya? Que es algo que está surgiendo. Esta es una novedad, un tesorito. Una primicia, ok. Una primicia, ¿ya? Y viene todo este movimiento desde España, ¿ya? Okay. Y ahí volvemos a nuestra conversación de donde viví un tiempo. Sí. Y allá en España es mucho el tema de la colaboración, de la alianza, del cómo te ayudo, las comunidades, existen cofradías, etcétera, ¿ya? Entonces, acá en Chile yo creo que también hay un tema cultural. Ok. Del atrevernos al trabajo colaborativo, pero de verdad. Y eso nos abre puertas, no solo el trabajar tan en nuestro círculo como tan cerrados. Y cuando yo dice, oye, yo tengo un espacio que podría, en el fondo, en ese espacio tengo un bonito, oye, me hago una alianza con alguien que haga otro tema y empecemos a generar contenido en YouTube. Y eso es publicidad gratis, sí, para mi restaurante, sí, y valer el del otro. Por supuesto. Y ¿sabes qué? Creo que tienes toda la razón. Yo he tenido la fortuna de viajar mucho por el mundo, de conocer muchas culturas, y sí noto una diferencia muy fuerte entre la forma colaborativa del emprendedor en Asia, en Medio Oriente y en Europa versus el emprendedor latinoamericano. Es más, me hiciste acordar de una historia muy interesante que conocí en Cartagena. En Cartagena me contaron una historia, mira, te la voy a compartir, en donde iba un turista caminando por la playa y habían vendedores, porque en Cartagena, en Colombia, hay mucho vendedor en la playa. Y entonces tenía 2 baldes con unas langostas. Entonces vendían langostas japonesas y langostas colombianas, por decir latinoamericanas, para no poner ningún país en particular. Pero entonces las langostas latinoamericanas estaban destapadas, se veían las langostas. Las japonesas estaban tapadas y le preguntaron al vendedor que por qué tenía tapadas unas y destapadas las otras. Entonces él dijo, yo no puedo destapar el balde con langostas japonesas porque si lo destapo, todas se escapan. Entre ellas arman una pirámide y se salen todas. Y entonces le preguntaron, ¿y por qué tienes destapadas las langostas latinoamericanas? No, porque es que cuando alguna intenta salir, la otra la jala de la cola y no la deja salir. Qué potente mensaje. Ese es un mensaje, una historia que conocí en Colombia, pero que habla muchísimo, no de la idiosincrasia del colombiano necesariamente, para nada, pero sí creo yo que da mucho que ver con la idiosincrasia de lo que somos, sí, lo que somos aquí en Latinoamérica y que debemos cambiarlo. Sí. Y eres fundadora de Match Emprendedor, ¿verdad? Y creo que esa historia viene perfecta para que hablemos un poquitico de Match Emprendedor y para que todos presten mucha atención, porque me parece que es genial la idea que hay detrás de este proyecto, de este concepto. Sí. Por favor, cuéntanos un poquito de ello. Bueno, Match Emprendedor, el nombre, y esto yo creo mucho como en la magia, un poco la psicomagia que se llama también. Este nombre yo lo tenía pensado, yo creo que hace como 4 años aproximadamente. Y ya acabo de cumplir 2 años con la empresa y cuando decidí inscribirlo, registrar la marca, estaba disponible, siendo que era un nombre tan obvio. Sí, muy digamos así genérico, bastante genérico, sí, bastante y era obvio. Como un concepto que estaba empezando a sonar, el match. Fui, registré y estaba. Ajá. O sea, lo tenía en mi cabeza. Ya me había conversado con... Exacto. Yo estoy segura que era para mí, o sea,
Lo había conversado con un par de amigos anteriormente que tenía esa idea y ahí había quedado hasta que llegó el momento de ponerlo en marcha. Ok. ¿Vale? Y nace como eso, con la idea de ser un ecosistema, de crear comunidad, de generar conexiones, ¿ya? Y ahí empecé con Match Emprendedor, un modelo de negocios que en el fondo tiene la parte de conexiones, de match comerciales, de conectar, generar además comunidad y también hacer asesorías y capacitaciones para emprendedores específicamente en el rubro alimento y gastronómico. Okay. Y hago la diferencia con Ajá. alimento y gastronómico, porque Okay, ahí ¿por te qué? quería dejar cuando hablabas de los restaurantes. He tenido la oportunidad de trabajar en el rubro gastronómico. ¿El rubro gastronómico qué es? Son restaurantes, panaderías, pastelerías, cafeterías. Eso es lo que entendemos como gastronomía en sí. Pero después nos vamos al rubro de alimentos. Y cuando hablamos de alimentos, es desde el desarrollo de una conserva, una bebida, son los productos. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Y actualmente yo trabajo con ambos nichos. Entonces, el de alimento es el producto que está envasado Exacto. y disponible en Góndola. una góndola. Así es. Y el gastronómico es el que se prepara para comerse. Así que te hace vivir una experiencia en el Que se fondo. sirve, exacto, que se sirve para comerse allí. A ver, pero ¿quiénes pueden llegar a este ecosistema? ¿Qué puedo yo esperar del ecosistema de Match Emprendedor? Bueno, en el ecosistema el objetivo, el propósito que nosotros tenemos como propuesta de valor es ayudar a pymes, ¿ya? Y emprendedores. ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque tenemos desde emprendedores que están en etapa inicial con una idea de negocio hasta emprendedores que ya, por ejemplo, tienen su segunda sucursal con un modelo de franquicia. ¿Ya? Okay. Y los apoyamos de forma integral, desde lo que es optimizar la operación, mejorar la rentabilidad de sus negocios, trabajar sus modelos de negocio, desarrollar nuevas líneas de producto, en el fondo hacerles dar el salto desde el nivel en el cual se encuentren. ¿Ya? Sí. Ese es el objetivo de Match Emprendedor y también generar comunidad, o sea, en el fondo, oye, mira, ¿sabes qué? Tengo un emprendedor que vende packaging, Ok. ¿ya? Y tengo restaurantes que requieren ese packaging. Y ahí se genera la conexión y esa también oportunidad comercial de crecimiento. Geraldine, ¿sabes qué me parece? Me encanta la idea, me entusiasma la idea, porque he podido descubrir en tanto tiempo acompañando emprendedores y empresas que a veces se dificulta mucho poder hacer el match con lo que tú necesitas y probablemente el match está al lado. Así es. Probablemente estás sentada o sentado al lado de la persona con la idea que tú estás buscando y no logras encontrarlo, no logras saberlo. No lo vemos. Inclusive tú sabes A que se veces. generan mucho estas ruedas de negocio. Networking. Hacen eventos y en los eventos dicen, bueno, vamos a tener una especie de networking, una rueda de negocios, aquí están las compañías, saca una cita, pero hay algo que falta allí. ¿Qué pasa? Ahí terminamos hablando con los mismos, Sí. con el que conocemos. A mí me gusta mucho ir a eventos de networking. De hecho, bueno, ahora estuve en el ETEM Day, estuve también en la Cabecom, también la Cámara Venezolana hace poco. Siempre voy a eventos de networking. Y yo me pongo como meta hablar con 5 personas distintas que no conozca. Y ahí genero redes. Esa es una muy buena táctica para generar redes y se las recomiendo. Bien. ¿Por qué te digo entonces que me entusiasma mucho esta idea? Porque ustedes tienen por un lado proveedores, Así es. tienen por otro lado clientes. Ustedes se encargan de crear toda esta base de datos y si yo voy y toco las puertas y te digo estoy buscando esto en particular, ¿tú me ayudas a hacer el match? Así es, sí, te ayudamos a hacer el match. También hacemos ese trabajo de filtrar, porque por ejemplo, cuando yo era category manager en empresas tomando decisiones, hay perfiles de empresas, ¿ya? Yo eso también les recomiendo a empresas, por ejemplo. Si eres emprendedor muy chico, no quemes contactos yendo al retail a tocar la puerta cuando no estás preparado, porque ese también es un tipo de match que nosotros también lo podemos hacer. No vayas al retail porque evidentemente no estás preparado. Exacto, o sea, es como, oye, fuiste a presentar tus productos, no voy a dar marcas acá, y tuviste la reunión, pero resulta que no tienes la capacidad productiva, tu packaging es deficiente, tienes un montón de peros, Ajá. porque ellos van a estar esperando, son profesionales que necesitan obtener resultados y quizás los hiciste perder una hora de reunión
y después vas a decir, "Ay, no puedo". Sí, ¿ya? tal cual. Es mejor ir con tu carpeta cuando estás preparado. Entonces nosotros también ayudamos en esos procesos. Entonces ahí también hacemos match. Bien. ¿Ya? Ok, Geraldine, vamos a hacer una pausa comercial en ese momento. Yo te voy a invitar a que nos tomemos un cafecito de café Tres Cordilleras. Este café te va a gustar, sobre todo porque estás en el área de la gastronomía, porque este café es procesado totalmente por la empresa desde que lo siembran, desde que lo cultivan, desde que se fermenta, se lleva el grano verde, se tuesta y se sirve en la taza. Ellos se encargan de todo el proceso, así que vas a probar un café de especialidad en unos minutos. Vamos a cortos comerciales y ya regresamos con Geraldine Huertas y tenemos mucho más que conversar con ella y que aprender acá en Finanzas a la Carta. En Joyería Aurus apostamos por la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, diciendo no a la explotación minera. ¿Cómo lo hacemos? Las joyas que no son recompradas pasan a una etapa de resolución, donde son fundidas y transformadas en oro laminado, materia prima fundamental para el proceso de fabricación, para así llegar a nuestras vitrinas como un producto totalmente nuevo y amigable con el medio ambiente. Por esto, contamos con nuestro sello de compromiso Eco Gold. Estamos de regreso entonces en Finanzas a la Carta con esa invitada especialísima. Muchas gracias, Geraldine, por acompañarnos. Geraldine Huertas, mis amigos, especialista en negocios de alimentos y una de las creadoras o fundadora, mejor, de Match Emprendedor. Esta plataforma donde conectan a los emprendedores, el ecosistema de emprendedores, ¿verdad? Bueno, Geraldine, la conversación ha estado realmente interesante. Tú eres una persona que ha podido recorrer el camino del emprendedor. Para mí los emprendedores son una de las fuerzas motoras más importantes a nivel de la economía del país, pero también es un camino muy solitario, ¿verdad? Es casi que una odisea, tú contra el mundo, tú con tu idea, con tu sueño, contra el mundo, para que ese sueño se haga realidad. Así que tener una persona como tú que ya lo ha recorrido, es muy especial para nosotros porque nos puedes ayudar un poquitico diciéndonos por dónde sí y por dónde no, o por lo menos por dónde te funcionó, porque no hay una receta, ¿verdad? Y que no hagas. Y que no hagas, exacto. Entonces, mira, suponte tú que yo tengo una receta, yo tengo la mejor receta de, no sé, de rollitos de canela que alguien jamás ha probado, pero tengo la receta, no tengo nada más que la receta. ¿Cómo sería ese camino para ese emprendedor? Bueno, el primer camino, de hecho acá me voy a volver la profe. ¿Te vas a volver la profe? Ok. Sí, la profe. Desarrollar lo que se llama el producto mínimo viable. Ya alguna terminología de negocio, obviamente de emprendimiento, que lo que ya están trabajando las tienen que ir conociendo. Es desarrollar y ajustar mi receta. ¿Ya? ¿Y cuando me refiero a ajustar? Estandarizar mi receta. Que el mismo rollito que va a venir la señora a comprarme 10 unidades esta semana, la próxima semana sea igual, porque el cliente no quiere que un día le entregue un rollito más alto, más duro, más crocante, más blandito, y la próxima semana el rollito sea más chico, más grande, con menos relleno, etc. Wow. Súper importante, estandarizar. Increíble, claro. Ese punto me parece esencial. Tienes que garantizar que esa receta te sepa siempre a esa receta, ¿verdad? Así es. Muy bien. Ya. Y eso puede ser algo tan simple y tan obvio. Pero yo creo que a quién no le ha pasado que vamos a un restaurante o una pastelería, hoy no, la torta no estaba igual que la vez anterior, está más chica, me cambiaron esto, etc. ¿Y por qué hago hincapié en eso? Me cambiaron la pastelera, me cambiaron el chef. Hoy se nota que cambiaron en la cocina porque ya no sabe igual. Tal cual. ¿Cuál es el secreto? Antes hablábamos de McDonald's o cualquier empresa grande en general. Ese es un factor diferenciador.
los estándares. Tienen estándares de calidad, hay estándares de desarrollo, hay procedimientos. Ya no podemos nosotros en un negocio pequeño, ya estandarizamos la receta o no la tenemos estandarizada y el día de mañana contrate un panadero. El panadero solamente se sabe la receta, que eso pasa, o sea, es increíble. Se va el panadero o lo quiero despedir y se va con la receta. ¿Y qué pasa con mi negocio? Se acaba el negocio. Se acaba el negocio, ¿ya? Entonces, es súper importante. Tengo una receta, estandarizar mi producto, crear los procedimientos y tiene que ver con el manejo de la información dentro del negocio. Ok, esta estandarización es básicamente saber cuánto se necesita para hacer esa receta en pequeño y en grande. Y en ¿no? grande. Y obviamente tener los utensilios para poder hacerlo en poquito o en bastante. Exacto, pero el tema de los alimentos es que hay cosas, cambia si tú elaboras el producto en 5 kilos, así ya lo llevas a una producción de 50. Y ahí empieza todo lo que llamamos un poco más de ingeniería en la producción de alimentos, porque cambia la fricción de una batidora, ahí vienen temas mucho más técnicos que uno cuando no eres experto no lo sabe. Dice, oye, ¿por qué compré crema y cambié la marca y me cambia el comportamiento? Eso tiene que ver mucho con el concepto de la ingeniería de alimentos que uno utiliza al desarrollar productos. Y a mí el haber trabajado en una empresa tan grande como Castaño, que yo siempre lo digo, amo esa empresa chilena, creo que una de las empresas chilenas de las cuales tenemos que sentirnos orgullosos como chilenos. Sí, ¿ya? Y me encantan sus lengüitas de gato. Amor, y las tiendas son un nice, un saludo para Castaño. Pero es como esas empresas que tú dices, wow, lograron de ser una panadería que partieron, una panadería familiar, a ser lo que son hoy en día, porque profesionalizaron su negocio. Entonces, esa es la clave del crecimiento. Bien, entonces tengo la receta, logro estandarizar un poco la receta. ¿Qué debo hacer ahora? Porque yo le estoy vendiendo a mis vecinos, se han pasado la voz y entonces paulatinamente he aumentado mi nivel de producción y lo hago desde la casa todavía. Formalizarnos. ¿Qué es la formalización? Decidir, voy a hacer una microempresa familiar, que es emprender desde la casa, que tiene ciertas facilidades, o bien voy a arrendar un local, o bien voy a ir a una dark kitchen, que son hoy en día como las fórmulas que existen. Detengamos un minutico en la dark kitchen, porque ¿qué opinas de este modelo de negocio? A mí me parece muy atractivo, pero durante la pandemia fue un boom, fue una sensación, mejor dicho, no había restaurante abierto, o sea, todo era bajo esta modalidad de operar en una cocina y enviar a domicilio. Hoy por hoy, ¿cómo se ve ese modelo de negocio? A ver, hoy por hoy sigue siendo un negocio atractivo, pero ya no son los volúmenes de consumo que había durante la pandemia. Entonces, como aterrizar esa idea, sí sigue siendo una muy buena solución, por ejemplo, cuando yo quiero vender un producto y no quiero invertir todo lo que implica hacer una inversión con una sala de proceso, comprar el equipamiento, etc. Hoy en día tú puedes producir en una dark kitchen. De hecho, estoy justamente con una asesoría de unos chicos que yo hacen arepas. Ajá. ¿Ya? Me encanta la arepa. La arepa, sí, yo las tuve la oportunidad de probar. Arepify se llaman, son maravillosos. Y ellos empezaron a producir en una dark kitchen arrendada por horas. ¿Por horas? Horas. Tienes hasta esa fórmula. Qué buena. Y con eso ya tienes resolución sanitaria para colocar en tu packaging. Ajá. Y puedes empezar a vender. Entonces, es un concepto que te ayuda mucho a iniciar, y súper importante, siguiendo el proceso de iniciar un negocio, te permite pilotear. Otro concepto que es muy del mundo del emprendimiento, el pilotear. Cuéntanos un poquito de pilotear para que todos entendamos el concepto. Pilotear es el proceso en el cual, bueno, esto es todo metodología de design thinking aplicada al emprendimiento, que es, tengo mi producto, mi MVP o producto mínimo viable, y luego pilotear. Vamos a pilotear. Quiere decir que yo pruebo vendiendo el producto, saco muchos aprendizajes en el proceso de pilotear. Ya, ¿cómo ajusto mi producción? ¿Quién es mi cliente? Yo pensaba que mi cliente ideal era este. Oye, pero me doy cuenta que en verdad hay otro tipo de cliente que también está queriendo consumir el producto. Veo ajustes de proceso, veo si el packaging realmente me está funcionando para despachar grandes distancias. Entonces, es un proceso de aprendizaje los pilotos. Okay. Y siempre la idea es hacer piloto con una cantidad de producto. Por ejemplo, estoy elaborando, no sé, el ejemplo de una bebida nueva. Hago una partida de 1000 unidades. Solamente eso. Mando a hacer packaging para 1000 unidades. Y saco aprendizaje, ¿ya? Y después ya hago las mejoras
y escalo a volúmenes más grandes. Ok, amigas y amigos, entonces vamos a traducir esto, está muy claro lo que dice Geraldine, pero vamos a traducirlo de esta manera. Como no existe una receta única para tener éxito en los negocios, las finanzas tienen mucho que ver con los negocios, como no existe esa receta única, cada emprendedor en este camino que todos recorren, tiene que ir testeando, probando, analizando cómo le está funcionando su idea de negocio. Entonces, esta opción me parece una opción brillante porque no requiere de mucho presupuesto, pero sí de mucho en estar ahí pendiente de qué ocurre, de qué pasa, de cuáles son los indicadores, de cómo se está moviendo, si yo le cambié la etiqueta, si yo le puse un poco más de un ingrediente o de otro, cómo está respondiendo las personas. Tenemos que volvernos en unos estudiosos. Científicos. Yo no quería decir científico para que no fuera muy sofisticado, pero entonces unos científicos, porque es el método científico aplicado al negocio, ¿verdad? Al negocio, exacto. Unos científicos de nuestro emprendimiento, así es, ¿verdad? Sí. Entonces, funcionó. Yo tenía mi receta. Los vecinos les gustaba mi receta, la estandaricé, logré generar un sistema para que saliera de forma homogénea, siempre lo mismo, el mismo sabor, el mismo tamaño, siempre lo mismo. Le creé un packaging bonito. Me lancé, me aventuré a tener una dark kitchen y comenzar a explorar nuevos territorios. A las personas les gustó, le gustó al cliente. ¿Qué va a pasar ahí entonces? Ahí en el fondo tenemos que empezar a poner en marcha, yo recomiendo partir de a poco, al menos que tengamos un buen capital. O sea, si no somos Notco, o una empresa grande, si no o una startup, unicornio, una startup que no hemos ganado una inyección de muchos millones, partamos de a poco, contratando, validando cada vez más, porque también la idea es que el crecimiento sea escalando, al menos que tengamos un buen apoyo de capital y ahí podamos ya abrir 2, 3 sucursales en paralelo, etcétera. Por eso yo digo, y como lo mencionaste tú, no hay una receta única. Ya es súper importante ir entendiendo la realidad de cada negocio, también controlando la toma de decisiones. Yo he tenido la oportunidad de conocer emprendimientos que partieron de una forma, se entusiasmaron abriendo un segundo local, resulta que en ese segundo local no les fue tan bien y a la larga terminó este local subvencionando el otro, y empresas que han quebrado así. Entonces, es súper importante entender mi realidad, la de mi emprendimiento y la realidad de los emprendedores. Es distinto a veces tener una sociedad que son 2 o 3, qué realidad personal tengo, porque todo eso impacta en el crecimiento del negocio. Bueno, cuando yo lo tengo en casa es sencillo de manejar. Se vuelve, digámoslo así, una especie entre hobby y pequeño ingreso. Así es. Entre hobby y pequeño ingreso. Las finanzas del negocio como tal son demasiado básicas o inexistentes. Pero a medida que va avanzando y que va creciendo, ¿qué recomendaciones nos das con el tema financiero, con el manejo de las cuentas y con el manejo del dinero? Contador. Siempre tenga un contador, número 1. ¿Ya? De hecho, muchos emprendedores, sus principales dolores de cabeza son con la parte contable. Ya, entonces yo eso recomiendo siempre. O sea, si no eres experto en la parte contable, delégalo, ¿ya? Por otro lado, el tema de los flujos de caja, ¿ya? Salir a buscar clientes o ir en busca de ese punto de equilibrio, que lo aplicamos mucho en la parte financiera a la hora del negocio. O sea, saber cuántas unidades de mi producto o ticket promedio tengo que tener para cubrir, en el fondo, lo que son mis costos fijos con los costos variables en proporción a lo que tengo que vender, ¿ya? Eso es súper importante porque muchas veces hay negocios que empiezan a elaborar productos. Oye, aquí viene la maravilla que yo digo, la ingeniería de menú en alimentos, ¿ya? El emprendedor de alimentos muchas veces le gusta preparar muchas cosas y se enamoran de los productos. Ajá. ¿Ya? Y, por ejemplo, quieren tener 20 tipos de torta, 50 tipos de pasteles, porque a la señora Juanita le gusta ese pastel. Ajá. Pero resulta que la señora Juanita le compra una vez al mes, ¿ya? Entonces, y tengo una receta y le tengo las avellanas especiales de esa receta, etcétera, etcétera. Entonces, ahí viene cómo lo juntamos con la parte financiera. Una de las cosas que hacemos nosotros cuando tomamos los negocios es aplicar la ingeniería de menú al mix de productos.